presentar el Ateneo que hice durante mi rotación en el servicio de hematología clínica acá del Hospital Perrando. Soy la bioquímica Jazmín Bren, es residente de la Residencia de Bioquímica Clínica Chaco, R1. Al Ateneo lo titulé Trombocitopenias en pacientes críticos. La idea de hacer este Ateneo surgió en el servicio al ver que era frecuente que se presentaban muchos pacientes que estaban en terapia intensiva y que tenían trombocitopenia. Entonces lo que hicimos es sacar el día 22 de agosto, ver cuántos de esos, de la totalidad de pacientes, que eran 23 pacientes en unidad de terapia intensiva, 3 presentaban trombocitopenia, siendo una prevalencia del 13%. Definimos a trombocitopenias a pacientes que tienen un recuento menor a 150.000 plaquetas por milímetro cúbico. Entonces, viendo esto, fuimos a la bibliografía y lo que pude ver es que aproximadamente el 50% de pacientes internados en UCI desarrollan trombocitopenia en algún momento de su internación. Y entre el 5 a 20% tiene una trombocitopenia severa que es menor a 50.000 plaquetas por milímetro cúbico. Si se considera el momento en que se detecta esta trombocitopenia, entre 8 y 68, como vemos, es muy variable, de estos pacientes presentan trombocitopenia al ingreso y esa trombocitopenia se agrava durante su estadía por la UTI por diferentes factores. Y entre el 14 a 44% desarrolla esa trombocitopenia durante su estadía en la UCI. Entonces, en base a esto, los objetivos del trabajo fueron analizar las causas de esta trombocitopenia en estos pacientes, evaluar las conductas a seguir tras el hallazgo de un paciente con trombocitopenia en el laboratorio y analizar los diferentes métodos de medición para recuento de plaquetas. Dentro de las causas más frecuentes tenemos el aumento del consumo, ya sea por hemorragia, es decir, una pérdida masiva, un trauma mayor en el que se activa la coagulación y tenemos un consumo masivo, sepsis y CID. Dentro de las CID, la causa más frecuente de CID, o sea, de coagulación intravascular diseminada, es la sepsis. También tenemos la infección y complicaciones obstétricas. Lo que pasa acá es que se produce una activación masiva sistémica de la coagulación en la que se consumen esas plaquetas y finalmente en el paciente se observan numerosos sangrados, digamos. Y puse los criterios, el score que se utiliza para el diagnóstico de CID para recalcar lo importante que es hacer bien un recuento de plaquetas, ya que forma parte de los 4 criterios para su diagnóstico, digamos. Por otro lado, tenemos aumento de la destrucción ahora. Este aumento de la destrucción puede ser por trombocitopenia inmune inducida por drogas, diferentes drogas, como por ejemplo, drogas muy comunes, que son los antibióticos, la penicilina y las cefalosporinas. En esta oportunidad, los anticuerpos son inducidos por un apteno, es decir, estos fármacos que no son inmunógenos inicialmente se unen a proteínas o carrier que forman un compuesto, digamos, por la proteína y el fármaco, que ahora sí es inmunógeno. Entonces me va a producir una respuesta inmune. Y esa respuesta inmune se ve contra las plaquetas, digamos, aumenta la destrucción de estas plaquetas. El inicio suele ocurrir entre 7 a 20 días después que se empezó a tomar el antibiótico. Y el nadir, o sea, el mínimo de plaquetas que se observó fue de 20.000 plaquetas por milímetro cúbico. También otros fármacos, como otros antibióticos, sulfametazol, trimmetoprim, banco, antiepilépticos como valproato, es el más utilizado, diuréticos también, ranitidina, antiinflamatorios no esteroides, que son muy usados, y acá el mecanismo es otro, son anticuerpos dependientes de fármacos. Acá lo que pasa es que el fármaco y las glicoproteínas de la superficie de la plaqueta, o sea, proteínas que forman parte de la membrana plaquetaria, forman un complejo y eso como que los anticuerpos opsonizan a la plaqueta y produce una mayor destrucción por el sistema retículo endotelial. También tenemos trombocitopenia inmune, que es la llamada PTI,
que en este caso lo que pasa son anticuerpos IgG contra también glicoproteínas de la plaqueta, que son glicoproteínas 2B y 3A, o también 1B, 2A, que tras la exposición de un agente desencadenante, que puede ser una infección por virus, por ejemplo, nombraba al citomegalovirus, al virus de la hepatitis B, el HIV también, ante diferentes fármacos, se producen estos anticuerpos que lo que hacen es lo mismo que nombré anteriormente, opsonizan a esta plaqueta para que sean eliminados por el sistema retículo endotelial. También tenemos que esta también está agrupada dentro de la inducida por fármacos, que es la trombocitopenia inducida por heparina. Que acá lo que sucede es eh, la plaqueta, tras su activación, que también puede, por ejemplo, tras una infección bacteriana, también produce, libera el factor F4. Entonces, esta es una proteína catiónica que es altamente, un complejo catiónico que es altamente hábil, o sea, tiene mucha avidez por la heparina. Entonces, se une a la heparina y forma un complejo que es reconocido por anticuerpos del tipo IgG. Luego, esos anticuerpos se unen por la otra fracción, la fracción Fc, a las plaquetas. Y esto activa la plaqueta y ¿qué produce? Produce la agregación plaquetaria. Entonces ahí tenemos que se consumen las plaquetas por agregación, digamos. Por otro lado, también estimula a la producción de factores procoagulantes, como decir la trombina. Entonces esto induce a un estado procoagulante, es decir, todo lo contrario a lo que queremos que haga la heparina en realidad, digamos. También estos anticuerpos van a reconocer al factor PF4 que está presente en los glicosaminos glicanos unidos al endotelio. También estimula a la coagulación sobre los vasos sanguíneos, digamos. Entonces acá lo que se observa es una disminución del 50% del recuento de plaquetas aproximadamente entre los días 5 y 14 del tratamiento, sin eventos trombóticos, con terapia con heparina en curso, eso es importante. También tenemos las microangiopatías trombóticas, que en este caso con prueba de CUM negativas. Tenemos la púrpura trombocitopénica, o sea, no son autoinmunes. La púrpura trombocitopénica trombótica, que es acá lo que se da, son esta es adquirida porque tenemos hay anticuerpos que lo que hacen es disminuir la acción del ADAM13. El ADAM13, si recordamos, lo que hace es cortar el factor de von Willebrand en lugares muy específicos. Entonces, al estar disminuida la proteína ADAM13, o sea, está inhibida, hay un descenso de esta proteína, no puede cortar y se produce la agregación plaquetaria en en factor de von Willebrand multimérico, que es una proteína que está anclada al endotelio y es como un rulito y se desenrolla y ahí se forma el agregado plaquetario, digamos. Lo que hace TAGAM13 es asegura que el tapón plaquetario sea autolimitado, ¿no? Entonces, al no estar no es autolimitado y se produce un tapón plaquetario, una activación de la coagulación masiva, digamos, por eso se consumen las plaquetas. Después tenemos también el SHU atípico, que en este caso no es por el que conocemos casi siempre, que se ve por la toxina Shiga, sino más bien es por una activación de la vía alternativa del complemento. Por otro lado, tenemos las trombocitopenias inmunes post-transfusionales, que esto se ve cuando el paciente tiene un antecedente de que ya fue transfundido, entonces tuvo una sensibilización, creó esos anticuerpos y en un posterior contacto se produce una coagulación masiva porque ya existen esos anticuerpos que van a opsonizar activar a las plaquetas y van a producir el agregado plaquetario. Por otro lado, otra causa, tenemos el secuestro, que esto se ve en pacientes que ya tienen una patología previa, que ingresan ya con esta patología a la UCI, como ser hepatopatías crónicas con esplenomegalia, hipertensión
osteomielofibrosis. Disminución en la producción de plaquetas. Esto puede ser inducida por fármacos, por ejemplo, si recuerdan el valproato, un antiepiléptico que yo nombré, este tiene acción tanto en la producción, o sea, en la formación de las plaquetas, como aumenta su destrucción también. O sea, en la plaquetogénesis. En los dos mecanismos tiene un papel este fármaco. También pacientes que son alcohólicos, por ejemplo, o pacientes que están en radioterapia, en quimioterapia. También infecciones por virus como HIV, hepatitis B y hepatitis C y infiltraciones en médula. También nombraba acá algunas eh, cánceres, ¿no? Crecimiento excesivo de tumores. También esta otra causa, la hemodilución, esta es meramente iatrogénica porque se ven pacientes que están en transfusión de líquidos, transfusión de plasma. Y por último dejé la pseudotrombocitopenia porque acá nosotros tenemos un papel fundamental, ya que esto es una trombocitopenia que en realidad no es in vivo, es in vitro. Esta aglutinación por esta es un artificio de laboratorio. Lo que sucede acá, el ETA, como sabemos, que hace con que el calcio. Entonces, al quelar el calcio, este mecanismo se dice que es dependiente de la quelación del calcio, porque al quelarse el calcio, ahí se exponen epítopos nuevos dentro de la membrana plaquetaria que forman la glicoproteína 2B3A. Estos nuevos epítopos que son reconocidos por los anticuerpos, porque al no ser presentados anteriormente, son nuevos para el sistema inmune, los reconoce y ahí activa la plaqueta y produce la agregación plaquetaria, que es lo que vemos en el frotis, que se ven como cúmulos de plaquetas. Entonces, después de ver todo esto, yo le traje este casito en el que lo que más nos llama atención acá es que vemos una trombocitopenia, 95.000 plaquetas, y en el frotis se ven las plaquetas normales. Observamos los siguientes dispersogramas y ahora yo les preguntaría a ustedes qué hacen tras ver esta discordancia, digamos, cómo se procedemos en el laboratorio. El sector hematología no puede contestar. Yo sé que saben. Primero, bueno, yo ya estuve ahí, primero Ajá. ver si tiene coágulo o no tuvo. Ajá. Primero verificar si el frotis corresponde al paciente o no, está mal etiquetado o no, Bien. o no, está cambiado el paciente, después ya no. Bien, coágulo, ver si es del paciente, Sí, ¿qué lo más? primero, la parte preanalítica. Si no me equivoco, el frotis, el que se hace por menos acá es sin ETA, digamos, sin todavía la mezcla con ETA, así que eso habría que verificar también. Sí, Si es de frotis pronto de en tubo, herida. si es frotis de tubo, frotis en fresco. Bien. Está. Toda la parte preanalítica que ver Bien. primero. Y si ahora yo les digo, no, el tubo no tenía coágulo, la muestra es del paciente y sigue habiendo esta discordancia. Y el paciente, miramos la historia clínica y venía con plaquetas normales, mayor a 150.000. ¿Qué se informarían? El frotis es de punta de jeringa. El frotis es de punta de jeringa. Yo haría un frotis con el tubo de ETA para ver si hay aglutinación. Bien. Bien. Se puede pasar el tubo con citrato. Pues le quita También. Bien. Porque así puede- Excelente. Bien. Sí, y como se ve justo ahí, no se ve, pero también en el diagrama de plaquetas, en el dispersograma, tiene la forma dentada que es característica de la pseudoaglutinación por ETA. Entonces, ¿cómo procedemos? Me pasé. Eso es lo que dijeron ustedes. Muy bien. Y lo que se hizo, en este caso, se observó que en el frotis de tubo había aglutinación de plaquetas, entonces se pasó con anticoagulante alternativo, que es el citrato de sodio.
Y ahí el valor de plaquetas arrojado, como ven, es 300. ¿Vieron cómo mejora el histograma de plaquetas? Tenemos un histograma normal. Entonces, la evaluación visual del frotis se considera el gol estándar para la detección de pseudotrombocitopenia ETA dependiente. O sea, para nosotros darnos cuenta es de suma importancia ver detalladamente, hacer ese recuento de plaquetas en frotis y no quedarnos solamente con lo que nos tiró el equipo. Ahora, los métodos de medición, bueno, primero, como ya estuvimos nombrando, es el recuento en frotis de sangre periférica. Después tenemos, esto es impedancia, en el que las células pasan en forma de una, como citometría de flujo, envueltas por un fluido que es conductor. Entonces, ese cambio en la resistencia que produce el pasaje de las células es captada y nos da información sobre el tamaño celular. En este caso, los diferencia por tamaño a los glóbulos rojos y a las plaquetas. Sin embargo, tenemos otros métodos que es más sensible, que es la fluorescencia, que acá se trata o sea, lo que pasa acá se trata con un reactivo fluorescente que se une al material genético, digamos, y produce distintos fuertes, ¿cómo es? Intensidades de fluorescencia. Entonces podemos ver en el dispersograma que los glóbulos rojos, por ejemplo, que observamos en color azul, tienen una fluorescencia débil, la fluorescencia está abajo, tiene una fluorescencia débil y un tamaño mayor. Sin embargo, las plaquetas tienen mayor fluorescencia y las clasifica también de acuerdo a su fluorescencia y al tamaño para ver la madurez de las plaquetas. Como podemos ver, las plaquetas que son más inmaduras tienen una fluorescencia media y las plaquetas más maduras tienen una fluorescencia débil, que son las que están más acá abajo. Más a la izquierda sería, y más a la derecha la que tienen menor fluorescencia. Entonces, encontramos este estudio, que la verdad que hay muy pocos estudios que relacionan el método manual con los métodos automatizados. Este es un estudio cuyo objetivo fue evaluar en un centro rural de la India la exactitud, la confiabilidad y la concordancia entre un método manual que se utiliza, que es el recuento en frotis que todos conocemos, y un método automatizado que utilizaba como principio la impedancia. Se utilizaron 250 muestras recolectadas entre enero y marzo del 2024 y se le realizó los análisis estadísticos. Lo que quiero destacar de este artículo es que se observó una correlación general entre el recuento plaquetario manual y automatizado de 0,8, o sea, casi 0,9. Si recordamos, mejor es la correlación cuanto más nos acercamos a 1. Solo se observan discrepancias en pacientes diagnosticados con trombocitopenias en el automatizado. Y el 91,4% presentó trombocitopenia con ambos métodos, mientras que una menor proporción, 8,6%, de los pacientes presentó un recuento plaquetario normal en el análisis de frotis de sangre periférica. Se detectó que el volumen plaquetario medio, cuando el volumen plaquetario medio era mayor a 12, o sea, son plaquetas grandes, con mayor frecuencia en pacientes que tienen trombocitopenia. O sea, en pacientes con trombocitopenia las plaquetas eran mayor tamaño. Seguido aquellos con recuentos normales y solo 2 pacientes con trombocitosis respecto al tamaño de la plaqueta. Y como se esperaba, la correlación fue pobre en aquellos, o sea, hay más correlación. La correlación fue pobre cuando las plaquetas eran de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque al tener plaquetas de mayor tamaño, esas plaquetas muchas veces en impedancia, como la clasificación es respecto al tamaño, los puede confundir con glóbulos rojos y contarlos como glóbulos rojos y restarlos como plaquetas. Entonces eso
hace que no haya una correlación, pues después nosotros en el frotis sí lo contamos. Si bien el frotis tiene un coeficiente de variación muy alto porque es operador dependiente y demás. Mientras que fue 0,8 con el resto del volumen plaquetario normal. La correlación fue peor en pacientes con trombocitopenia marcada, o sea, menor a 50.000 plaquetas. Y la correlación fue de 0,4 en aquellos con recuentos entre 10 a 20, o sea, trombocitopenia severa, digamos. Y menor en recuentos menores a 10. Cuanto menor es el recuento de plaquetas, menor es la correlación que existe. Entonces, como conclusión, podemos decir que los pacientes con trombocitopenia marcada y un volumen plaquetario elevado en el equipo deben someterse a una revisión en portafolio, por lo que dijimos. Hay pocas plaquetas y de mucho tamaño, pueden ser subestimadas por el equipo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí o sí, recuento manual, para no estar informando un recuento menor al real, digamos. Entonces, como conclusiones, las causas de trombocitopenias en pacientes críticos son múltiples, son muy variadas y deben considerarse cuidadosamente en cada caso. Desde el laboratorio es fundamental garantizar resultados confiables, ya que sobre ellos se basan decisiones terapéuticas de gran impacto. Por ello, es necesario reconocer y descartar posibles fuentes de error tanto preanalítico, analítico y posanalítico. Y si bien los autoanalizadores hoy en día nos aportan rapidez, que por ejemplo en este hospital tenemos un flujo muy grande de muestras y son rápidos y precisos, el examen frotis sigue siendo el gol estándar. O sea, el examen frotis de sangre periférica no compite con ellos, sino que más bien es un método de validación más y un complemento diagnóstico. O sea, ambos se complementan, no son excluyentes uno del otro. Es más. La bibliografía. Gracias.